Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos, mejor dicho, más que estudiando, evaluando cuáles son las perspectivas, cómo se mueve, se concibe lo que es la ley natural en la vida de todo lo que gobierna la creación y también en el ser humano. En otras palabras, así como en la creación hay leyes naturales, también para el ser humano existen leyes que el hombre por sí mismo tiende a cumplir para ser gobernado y poder moverse en esta vida. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia, a través del tiempo, estos valores y estas leyes o estos principios se han venido degradando poco a poco, al grado que se ha deformado como Dios diseñó lo que podríamos decir el prototipo original. En esta semana estamos estudiando la lección número 9 y su título es Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Esta semana usted va a estudiar y aprender si en su corazón posiblemente, ¿y qué digo posiblemente? Usted va a descubrir los ídolos de su alma. En esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas transformacionales, tanto así que vamos a conocer de primera mano cuáles son esos ídolos, cuáles son esas otras lecciones a las cuales Jesucristo se refirió y que son muy importantes para la subsistencia nuestra en esta vida y para la preparación para la vida futura. De tal manera que vamos a estudiar, a descubrir y aprender, como ya dije, temas impactantes. Así es que ponga mucha atención, apague su celular, desconéctese de su Facebook, de su Instagram. Es más, deje cualquier otro de las redes sociales y concéntrese, ponga atención, porque le prometo que va a recibir una gran bendición. Entre los temas que vamos a estar estudiando, vamos a estudiar cuál es la verdadera grandeza de la humanidad. ¿Cuál es esa verdadera grandeza? Esto usted va a estar aprendiendo durante esta semana. De igual manera va a descubrir cómo lograr la grandeza del perdón. Esto realmente es un don de Dios. ¿Cómo usted puede obtener ese don? Esto va a estar descubriendo esta semana. Asimismo, va a aprender cómo descubrir si tiene algún ídolo en su alma. ¿Cuál es ese ídolo? ¿Cuál podría ser ese ídolo del cual usted no se da cuenta? Usted lo va a descubrir esta semana. Asimismo va a conocer qué promesa grande hizo Jesús a sus seguidores después de esta vida y en la vida eterna. ¿Cuál fue esa promesa grande? Esto usted va a estar conociendo. Y para finalizar la lección de esta semana, va a disfrutar quienes con valor dijeron, podemos, Señor. ¿Quiénes fueron estos? Esto usted va a estar disfrutando durante esta semana. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, el capítulo número 18 y el verso número 1. Los testimonios bíblicos dicen así. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro,
En el nombre santo y precioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti en oración. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a limpiar, a purificar, a santificar estas vasijas de barro, Señor, para que en el poder y la potencia de tu Espíritu, nuestro corazón pueda recibir la bendición de tu palabra. Quédate con nosotros, bendice, Señor, el estudio o repaso de esta semana. Bendice a mis hermanos y hermanas que con el deseo de crecer en fe vienen a este canal para recibir esta bendición. Alcánceles tu gracia, bendícelos, oh Dios, y dales conforme al deseo de sus corazones. En el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave, el testimonio bíblico, dice Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Qué tremenda pregunta esta. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús haciéndole esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? De los nacidos de mujer, dijo Jesús, que Juan es el más pequeño, es uno de ellos. Entonces, si será llamado grande en el reino, como Juan, entonces ¿quién será el grande en el reino de los cielos? Me impresiona grandemente la experiencia de Jesús, porque lo que hizo Jesús fue llamar a un niño, lo trajo consigo, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Oiga bien, ellos están preguntando ser el mayor allá en el reino. ¿Cómo será ser el mayor? Pero Jesucristo le dice: ¿saben qué? Si quieren entrar en el reino, háganse como un niño. De tal manera que la verdadera grandeza la encontramos aquí. No les podría decir por qué, pero una cosa es cierta: el ser humano tiene deseos de estar siempre en el pináculo de la vida. El ser humano tiene el deseo de tener poder, de tener grandeza, de tener influencia, de tener poder, fuerza para controlar todo lo que le rodea. Y por eso es esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino? De tal manera que nos podemos dar cuenta que en esta vida hay cosas que pueden ser ídolos en el corazón del ser humano, ídolos en el alma, y hay muchas otras lecciones que vamos a aprender durante esta semana, como por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de las leyes naturales, que son principios morales que rigen esta vida. Vamos a encontrar, como por ejemplo, en la naturaleza, que es el segundo libro, podríamos decir el segundo libro de texto para nuestro aprendizaje, vamos a encontrar qué es lo que es verdad, qué es lo que es un error, y vamos a ver cómo el mundo caído ha puesto valores que en realidad los ha venido degradando poco a poco, tanto que este mundo se ha corrompido, y hoy a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, y vivimos en un caos. El error pareciera que es lo correcto. Por ejemplo, hay algo que es importante para el ser humano, y es la necesidad de tener o recibir perdón. La necesidad de dar perdón, esa es una necesidad imperante. Hace unos días atrás estuve en una conferencia donde un pastor presentaba un tema muy importante acerca de la vida familiar y conyugal. Y decía que la felicidad conyugal, la felicidad de una pareja, llega a ser feliz cuando dos seres humanos imperfectos aprenden a perdonarse mutuamente para vivir felices conyugalmente. Esto es de una manera parafraseada lo que estoy diciendo. Así es que algunos quieren buscar la grandeza, pero Cristo enseñó la humildad, la sencillez de un niño. Muchos quieren o pretenden obedecer la ley, pero puede obedecer la ley de manera nominal, sin sentido, sin amor. Como aquel joven rico que dijo: mira, todo lo he guardado,
desde que era pequeño. ¿Pero qué? Jesucristo le demostró el ídolo que había dentro de su alma. De tal manera que entre la ley y las obras podemos darnos cuenta que la ley y más de la ley es lo que nos puede salvar. Realmente nosotros somos productos, dice aquí, como seres humanos somos productos del ambiente, somos productos de la cultura, somos productos de nuestros valores, tanto creencias y también de nuestras actitudes. Es interesante notar que la cultura y el ambiente en los que creciste, dice la lección, han influido grandemente en hacer lo que eres hoy de ti. Y aún si te movieras en un ambiente distinto a aquel en el que te criaste, ya ha dejado en ti una marca que te acompañará durante toda la vida. O sea, lo que usted ha aprendido en su país, en su barrio, en su casa, en el seno de la familia, en la escuela, en el trabajo, usted lo va a llevar donde quiera que vaya. Pero ¿sabe qué? Hay algo interesante. Lamentablemente, la mayoría de los ambientes y las culturas actúan contra los principios del reino de Dios. O sea, todas las culturas tienen cosas contrarias con lo que es la voluntad de Dios. Este es un mundo caído y los valores, la moral, las costumbres reflejan esa situación. De tal manera que tampoco es fácil librarse de ello. Así como es fácil convivir con ellos para nosotros, ahora notar esto se nos hace difícil, darnos cuenta cómo vivimos, dónde vivimos y cómo actuamos. Ahora, podemos darnos cuenta que la obra de Dios es revelar esos valores morales y espirituales que son la norma perfecta del reino de los cielos. Por lo tanto, descubramos qué nos enseña la lección en el día domingo y aprendamos cuál es la verdadera grandeza de la humanidad. Estudiemos la lección en el día domingo. Muy bien. En el día domingo nos encontramos con lo cual es la verdadera grandeza de la humanidad. Y esto es a saber, la humildad. ¿Quién en esta vida no ha aspirado a tener una posición de grandeza? Dígame usted si no ha conocido a alguna persona que tiene aspiraciones, que desea ser grande en alguna esfera de la vida. En realidad, considerar estas cosas, hacer cosas grandiosas, pero no siempre con un espíritu egocéntrico, o mejor dicho, sea egoísta. Por ejemplo, desempeñándose como una persona dentro de su profesión y ser una buena persona dentro de su carrera, de su profesión. Esto le puede dar cierto prestigio. Además de esto, hacer un trabajo bien hecho le puede dar cierta sensación de grandeza, de poder. El problema es que algunas veces no podemos ni sabemos cómo definir lo que es la grandeza. Nuestras mentes caídas han distorsionado la verdadera grandeza. Por ejemplo, este día la lección nos lleva al libro de San Mateo, al capítulo 18, en los versículos del 1 al 4, donde los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Y Jesucristo lo que hizo fue tomar a un niño, trajo un niño, lo puso en medio y les dijo, ¿saben qué? Versículo 2, perdón. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio y dijo, de cierto os digo, que si no volviereis y os volvéis y hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, ¿cuál es la verdadera grandeza? Es interesante darnos cuenta que el ser humano siempre está buscando una posición de prestigio, de poder, de influencia. Ahora, en cierto lugar, como en el libro de Lucas, en el capítulo 12, el versículo 15, Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales, ni en la abundancia de bienes materiales, sino en la humildad, en tener esa capacidad de reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos,
pero cumplir con nuestros deberes sin arrogancia, sin egoísmo. Ahora, dice aquí que cualquiera que se humille como un niño, este es el mayor en el reino de los cielos. La grandeza a la vista de Dios es la que somos por dentro y no lo que hacemos de manera exterior. De tal manera que Jesús define la grandeza de una manera que la mayoría de las personas en el mundo no lo hace. O sea, lo muestra de manera distinta. Ahora nos encontramos con un asunto bien interesante. Entonces, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser pequeño como un niño? Aquí dice, es extraño aspirar a algo como esto, pero esto solamente se debe a que estamos saturados de los principios e ideas y los conceptos del mundo. La gente quiere tener posición, grandeza, por ejemplo, prestigio. La gente se mide por la casa que tiene, por el carro que trae, por la profesión que tiene, por el dinero que gana. Quieren tener poder y prestigio y ellos piensan que eso es la grandeza. O sea, hay una distorsión de lo que es la verdadera grandeza. Jesucristo habló que la grandeza es servir. O sea, servir a los demás, eso es llegar a ser el mayor. Por eso él dijo, los líderes de las naciones se enseñorean pero entre vosotros no será así, sino que el mayor, dice, sea como el que sirve. Y por eso puso a un niño en medio de ellos, para que quien entendiera lo que es la verdadera humildad, lograra lo que es la grandeza de la humildad. Continuemos con esta lección. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes y en ella vamos a aprender cómo lograr la grandeza del perdón. En la sección del día lunes usted se encuentra con el tema que nos enseña cómo lograr la grandeza del perdón. Pero de igual manera como la humildad se ha distorsionado y se ha mal comprendido, algunos se van al extremo y piensan que ser humilde es andar vestido descuidadamente, con ropa quizás hasta harapienta, y eso creen algunos, les da humildad. Algunos piensan que hay que vivir de una manera tan sencilla que se mire que la persona no tiene nada, vive tan humilde y tan sencillo que parece más bien estar en necesidad. Y eso no es la humildad. En este día nos enseña la lección acerca de lo que es la grandeza del perdón. Y así como la humildad se ha distorsionado, el perdón también se ha distorsionado. Yo he entendido en esta vida que todos necesitamos recibir perdón, porque todos nos equivocamos, somos humanos y no somos perfectos. Pero además de recibir perdón, también tenemos la necesidad, oiga bien, la necesidad de darle el perdón a alguien. Y aunque esta parte es realmente difícil, la Biblia nos enseña cuáles son los principios del reino de Dios para vivir en esta tierra para ti como cristiano y para mí como cristiano. Una de las peores consecuencias de la caída se ve en las relaciones interpersonales. Cuando Adán cayó y Eva cayó en pecado, empezaron a acusarse el uno a otro, empezaron a condenarse el uno al otro. Asimismo, Adán, si hubiera tenido humildad, sencillez e igual Eva, no hubieran caído en pecado, porque allí mismo estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que cuando las relaciones se rompieron fue allá mismo en el Edén. De tal manera que entonces Jesucristo, dando una enseñanza sobre este tema, encontramos que en Mateo, en el capítulo 18, el versículo 15 en adelante, nos muestra qué es lo que Cristo enseña acerca de cómo adquirir o lograr la grandeza del perdón. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, oiga bien, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, el consejo es: ve con tu hermano, arregla las cosas con él, habla con él. Si te escucha, va a ser algo grandioso, vas a ganar esa alma. Pero ¿qué es lo que normalmente las personas hacen? Si alguien le hace algo, se va y lo cuenta al otro, se lo cuenta al otro, se lo cuenta al otro. Todo el mundo sabe, pero el hermano o la persona en la que se ofendieron no lo sabe y más bien ha hablado mal de él.
Entonces se hace más grande el problema. Y dice Jesús, si te oyere, has ganado un alma, pero si no te oyere, ve con otro y con dos testigos habla con él, repréndelo. Si no te oye, bueno, vayan a traigan los ancianos y hablen con él. Y si no oye a los ancianos, bueno, vayan y llévenlo a la iglesia, a la junta. Óigame, para llegar a la junta tiene que haber pasado todo ese proceso. Algunas veces en la misma junta se saltan todo el proceso y si hay un problema y se condena al hermano, y más bien el hermano se va y se echa a perder un alma. Pues entonces Jesús contó una parábola de los dos deudores. Dice aquí que el reino de los cielos también es semejante a dos hombres que el Señor los mandó a hacer cuenta y le dijo, bueno, págame lo que le debes. Y dice, Señor, no te puedo pagar. Este debía una cantidad tan grande que en realidad es imposible de pagar. Entonces el Señor dijo, bueno, agarren a este siervo, véndanlo, vendan a su familia, vendan a sus hijos para que me pueda pagar. Dijo, no, no, Señor, no te voy a pagar. Y vino el Señor y le perdonó la deuda. Al salir de haber de ser perdonado, tan pronto como salió de ser perdonado, se encontró al consiervo que le estaba debiendo a él una cantidad mucho más pequeña. Dice así, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le abogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. O sea, ni le perdonó la deuda, ni le perdonó nada. Entonces viene el otro, el señor de ellos dos, y le dice, ven para acá. Te perdoné la deuda, ¿no tenías que perdonarle a tu consiervo la deuda? No, señor, es que, no, te perdoné, ¿verdad? Sí, señor, pero, ok. Entonces dice Señor, así también mi Padre Celestial, versículo 35, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, si recibiste de gracia perdón, debes de dar de gracia. Si yo recibí perdón de gracia, debo de dar de gracia. De tal manera que aquí es bien claro, no tenemos que quejarnos de la persona y debemos de resolver el problema con la persona. Jesús nos enseña a ir directamente a quien nos hirió e intentar restaurar la relación. Si la persona no es receptiva, hay instituciones adicionales, que sean dos o más. Dijo, dos o más que se reúnan, pidan y os será hecho. O sea, esa persona puede ser restaurada. O sea, el poder de la oración por esa persona que ha caído en error. Ahora, el Espíritu Santo está presente, está dispuesto para hacer una obra de redención y de salvación sobre esa persona. Y dijo Jesús, si 70 veces 7 pecare, 70 veces 7 le vas a perdonar. O sea, que el perdón tiene que ser un perdón completo, un perdón que nunca se debe de negar. Dice perdonar 70 veces, está diciendo que nunca debemos dejar de perdonar a alguien. No podemos negarle el beneficio del perdón a alguien. Cuando tú no perdonas, cuando yo no perdono, hay un veneno que me mata a mí o te mata a ti y no a aquel que ha sido ofendido. De tal manera que es una necesidad dar este beneficio y nos beneficia a nosotros mismos. De eso se trata el evangelio de perdón. Si no perdonamos a otros de la manera en que Dios nos ha perdonado, enfrentamos graves consecuencias. ¿Sabe qué? Si tú no perdonas, el perdón de arriba no viene a ti. Y llegas al juicio y no hay perdón, estás condenado, estás perdido. Y esto puede pasar también para mí. De tal manera que tenemos que aprender a meditar en la cruz, cómo Cristo perdonó mi pecado y perdonó a aquel, perdonó a aquella, perdonó a aquel y me perdonó a mí. De gracia recibí, debo de dar de gracia. Esta es la grandeza del perdón. Quiera Dios que no distorsionamos lo que es el perdón, que no lo neguemos, para que nuestro Padre Celestial perdone todas nuestras faltas. Y así como Dios nos ha perdonado, tengamos la capacidad por medio de su Santo Espíritu, perdonar a aquel o a aquella que nos ha ofendido. Aprendamos de la lección del día martes y descubramos qué nos enseña la lección con el tema que es ídolos del alma. Muy bien. Estudiando en la sección del día martes, usted se va a dar cuenta lo que es cómo descubrir si hay ídolos en el alma. Y en este día la lección
nos enseña la experiencia de un joven muy popular conocido como el joven rico. Al leer Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30, nos damos cuenta que como cristianos en el mundo, como nos relacionamos con los seres humanos, impacta la manera en cómo nosotros estamos relacionándonos con Dios. En este día la lección nos presenta lecciones que podemos obtener de nosotros mismos y de la experiencia del joven rico. En este día la lección nos lleva, como ya dije, a Mateo capítulo 19, del versículo 16 hasta el 30. Dice así el testimonio bíblico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Oiga bien, la experiencia de este joven se acerca al Señor y le dice: ¿qué bien haré? La pregunta que siempre todo ser humano se hace: ¿qué haré para ganar la salvación? ¿Qué puedo hacer para tener gracia delante de Dios? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Qué? Esta es la pregunta. Ahora, pero le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y dijo este muchacho: oh, ya la hice. Porque Señor, yo he guardado todos los mandamientos, incluso el cuarto mandamiento. Pero mire lo que le dice Jesús. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llama grandemente la atención que el último mandamiento que menciona Jesús es amar al prójimo. Ese es el segundo y el grande mandamiento, porque estaba dividido en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, le mencionó todo y el último dejó el mandamiento del amor. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, yo ya guardé los mandamientos, ya guardé el sábado. ¿Qué me falta? Ya estoy completo. Ah, muchacho Entonces le dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Tremenda respuesta de Jesús. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesucristo le estaba diciendo: el mandamiento del amor hacia el prójimo, cúmplelo. Vende todo eso, dáselo a tu prójimo, vas a tener tesoros en el cielo y sígueme. El muchacho se puso triste, muy triste. No sabemos mucho acerca de la descripción de este joven rico. Solo sabemos que tenía riqueza y que era una persona que se guiaba escrupulosamente por la ley de Dios. Vemos que sintió una falta de algo en su vida. De esta falta de algo fue igual que la que sintió Martín Lutero, dice la lección, que le faltaba algo. Él tenía todo allí en el monasterio, pero sentía que le faltaba algo, había una necesidad, no estaba satisfecho y él luchaba y luchaba por sentir la bendición. Esto es lo que pasó con el joven rico. Una cosa le faltaba y esta cosa era el amor al prójimo, y esa era la más importante. Así es que este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No estaba satisfecho, sentía la necesidad de algo. Las personas podrían decir: oye, pero ¿acaso no guardó los mandamientos? Si él guardó los mandamientos, Jesús le preguntó por los mandamientos. Y si guardó los mandamientos, ¿por qué entonces no parece estar salvo? Como aquí lo presenta la lección. Dice aquí: algunas personas pueden alegar en esta historia Jesús está señalando que recibimos la vida eterna sobre la base de nuestras buenas obras. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Será que los mandamientos salvan a las personas? ¿Es así? Bueno, aquí dice mismo en la lección que el apóstol Pablo enseña que la ley no nos salva, sino más bien señala nuestra necesidad de salvación. Así es que Jesús quería guiar al joven rico a la salvación. Si el solo guardar la ley pudiera salvarnos, entonces el joven ya habría sido salvo, puesto que era escrupuloso en guardar los mandamientos. Jesús notó cuán difícil es que un rico pueda salvarse. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, mira, wow, entonces ¿quién va a ser salvo? Porque en la cultura de ellos pensaban que si alguien era próspero, guardaba la ley, entonces estaba el favor de Dios con él.
Sin embargo, aquí podemos ver que no necesariamente es así. Dice aquí, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, haz tesoro en los cielos y ven y sígueme. Hay ídolos en nuestra alma que pueden estarnos deteniendo a acercarnos a Jesús. Como ya mencioné algo, la casa, el carro, el trabajo, la profesión, el prestigio, el deseo de poder, el deseo de estar en una posición de influencia. Son ídolos del alma. Todo aquello que nos aparta de Dios se convierte en un ídolo que tenemos en nuestro corazón. Oiga bien, todo aquello que nos aparta de Dios se convierte en un ídolo que nos aparta y aleja de Dios y pudiera ser que nos lleve a la perdición. Estos son los ejemplos de los ídolos del alma. Aprendamos qué nos enseña en la lección el día miércoles y descubramos cuál es la bendición en este día con el tema que es, qué hay en esto para nosotros. Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día miércoles y en este día la lección nos presenta una interrogante que es la pregunta que muchas personas se hacen al pensar qué beneficio hay por seguir a alguien, por servir a alguien. ¿Qué es el beneficio que recibe el que da este servicio? Y en este día la lección nos presenta la experiencia del joven rico al partir y dejar a Jesús al irse triste. En este día la lección nos muestra que después del incidente del joven rico, Pedro vino a Jesús y le hizo una pregunta. Y esta pregunta se originó en una interrogante de Pedro al ver aquella escena, que el joven rico había prosperado, había guardado los mandamientos. Se suponía que aquel que guardaba los mandamientos y era obediente a Dios, recibía una bendición especial y prosperaba en esta vida. Así es que aquí vimos una respuesta al alejamiento del joven rico de Jesús cuando Pedro viene y le pregunta. Ahora, este hombre aparentemente rechazó la oferta de Jesús. Vemos que da la vuelta. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué recibirá aquel que sigue a Cristo al abandonar todo? Entonces el versículo 27 de San Mateo capítulo 19 dice así: entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a recibir por esta, podemos decir, por esta dedicación de abandonarlo todo? Entonces Jesús le responde, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este es un privilegio, oiga bien, sentarse en el trono de Dios, en esos 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oiga bien, son súbditos del reino. O sea, por haber seguido a Jesús recibirán la bendición de ser parte, oiga bien, de ese gobierno celestial. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La promesa que Cristo aquí está diciendo: quien haya dejado padre, madre, hijo, por causa de mí, va a recibir 100 veces más. Oiga, recibirá 100 veces más y todavía la vida eterna. Déjame decirte algo, de manera personal creo que yo tengo en todo el mundo una familia tan grande, que aunque abandone padre, madre, hijos, yo siempre tendré hermanos y hermanas en todo el mundo. ¿Y qué digo 100 veces más? Yo no sé cuántas veces más. Allí mismo, tú que estás allí, mi hermano, mi hermana, yo sé que tú eres mi hermano. Y si yo abandono hermanos por causa del evangelio, yo tengo ya una hermana, un hermano. Si yo dejo a madre, a padre, yo ya tengo un padre y una madre que ya allí mismo está aquí a frente. Si no, escríbelo ahí abajo, si eres o no eres mi hermano, si eres o no eres mi padre o mi madre. Déjame decirte que yo me he encontrado con hermanitas que hacen el papel de madre, vienen y me aconsejan, oran por mí, igual que mi madre. Tengo
padre y madre, sí o no. Claro que tengo mucho más. Y déjame decirle que dice que haya dejado tierra. Oiga, si yo abandono una casa, yo te aseguro que allí donde estás, tú estás dispuesto a abrir tu puerta para que yo vaya a tu casa. Porque crees que es una bendición. Así que tengo 100 veces más. Pero ¿sabe qué? Dios me promete la bendición de tener la vida eterna. Pero además de eso tengo la bendición de su presencia. Tengo la bendición del perdón, de la salvación y la vida eterna. ¿Acaso no tengo 100 veces más? Así es que en esta vida la vida es dura. Es difícil. Teniendo dinero hay problemas. Y no teniendo también hay problemas, enfermedades, en fin. Esta vida es difícil. Hubo un escritor intelectual llamado Giacomo Leopardi que escribió: mientras el hombre sienta la vida, también sentirá la falta de placer y dolor. En otras palabras, siempre habrá de eso aquí en esta tierra lo mismo. Entonces la pregunta que Pedro dijo realmente, porque la vida es dura, ¿qué ventaja tenemos por seguir a Jesús? Esa es la verdadera pregunta que hizo Pedro. Entonces, ¿qué debemos esperar por hacer la clase de compromiso que Jesús pide de nosotros? Aquí está bien claro. Recibiréis 100 veces más y todavía la vida eterna. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Bueno, hay un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá tristeza, y Dios mismo estará con nosotros. ¿Qué más bendición podríamos pedir? Eso es lo que está esperando para ti, para mí. Tanto así que la Biblia dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que esperan aquellos que aman al Señor. De tal manera que hay para nosotros, hay más que bendición. Yo estoy seguro que Jesús no reprendió a Pedro por su pregunta, pero al contrario, la respuesta fue directa y le dijo: el punto básico es claro, recibirás de Jesús lo que Él ha prometido, y como Él es fiel y verdadero, lo que Él promete lo cumple. De tal manera que hay para nosotros, hay más que bendición. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiando la lección del día jueves con el tema que es ¿podemos? Veamos qué nos dice la lección. Bien, estudiando en la lección del día jueves, nos damos cuenta cuál es el origen de esta expresión, podemos. Y en realidad, todos podemos si queremos, porque hay gente que quiere, pero no puede, y hay gente que puede, pero no quiere. ¿De dónde viene esta expresión? Dice aquí, para apreciar realmente la historia de hoy, acerca de Santiago y de Juan, y la madre de ellos, en Mateo 20, del 20 al 27, primero lee Lucas 9, del 51 al 56. Este pasaje de Lucas, capítulo 9, nos dice la experiencia cuando Jesucristo iba con sus discípulos, y particularmente con Santiago y con Juan, y les era necesario, dice, pasar por Samaria. Pero como Jesucristo iba vestido no como samaritano, sino como judío, entonces los samaritanos lo rechazaron y no lo recibieron. Entonces vino Juan y su hermano Jacob. Se enojaron tanto que dijeron: mira, Señor, si quieres, manda, si quieres que hagamos como Elías, que caiga fuego del cielo y los consuma. Oigan la actitud de estos muchachos llamados los hijos del trueno. Eran muchachos violentos. Ellos no estaban claros de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero algo es bien interesante que me impacta grandemente. Santiago y Juan estaban convencidos de que Jesucristo era el Mesías. Ellos estaban decididos a seguirle. Estaban comprometidos con su misión, con su causa, no importando las consecuencias. Esto me impacta grandemente. Ellos estaban convencidos igual que su mamá. Es interesante notar que Santiago y Juan, aunque no entendían la misión, dice aquí Santiago y Juan, los hijos del trueno, todavía estaban preocupados por su propio futuro, que por la salvación de los que les rodeaban, aún después de haber sido enviados a evangelizar a las regiones circundantes.
La expresión de Juan, perdón, de Juan y Santiago demuestra la convicción que ellos tenían, la seguridad de seguir al Mesías. Por otro lado, vemos que la respuesta de Pedro, la pregunta de Pedro, demuestra duda, demuestra vacilación. Bueno, ¿qué vamos a recibir nosotros al seguirte, Señor? Santiago y Juan podían identificarse con la gloria futura de Jesucristo. Tanto así que aquí en el libro de Mateo capítulo 20 nos encontramos con la experiencia de la madre de estos dos muchachos, llamados Santiago y Juan, donde le dice, versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Oiga bien, se postraron delante de él. O sea, lo estaban adorando, lo estaban reverenciando. Y él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, esta madre estaba convencida de que Jesucristo era el Mesías, solo que estaba desenfocada en un reino terrenal y no en un reino celestial. Ahora, entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis qué pedís, podéis beber el vaso que yo he de beber y del bautizo que yo soy bautizado, con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. O sea, estos muchachos estaban decididos a ir hasta el fin. La pregunta es, ¿puedes tú seguir a Jesús hasta el fin? Si es posible pasar por la muerte, si es posible pasar por sufrimiento, si es posible pasar penurias, ¿puedes tú? La verdad es que todos podemos, si decidimos y nos comprometemos como Santiago y como su hermano Juan. La experiencia de Santiago se muestra, te recuerda, que el hermano de Juan fue matado, murió. Y Juan recibió, igual que su hermano, el bautismo del Espíritu Santo, bebieron la copa de la muerte, pero San Juan vivió hasta su vejez. Ahora, hay algo interesante más aquí. Dice aquí, el hecho de que respondieran inmediatamente podemos, muestra que no sabían de qué les estaba advirtiendo Jesús. O sea, ellos no entendían claramente, pero me impresiona grandemente que ellos estaban comprometidos, decididos, porque estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Y esa es la parte que a mí me impacta grandemente. Dice aquí, en contraste interesante, se nos prometen cosas maravillosas a nosotros, incluso la vida eterna. Si seguimos a Jesús, la Biblia también deja claro que en este mundo seguir a Jesús tiene un costo y a veces muy grande. Hay gente que ha muerto por el Evangelio, hay gente que ha sufrido por el Evangelio. Tal vez tú no estás sufriendo, tal vez yo no estoy sufriendo por el Evangelio, pero hay lugares donde la gente está en riesgo de muerte por predicar el Evangelio. De tal manera que, dice aquí, muchos creyentes a lo largo de la historia y aún hoy han pagado un precio elevado por seguir a Jesús. La pregunta es, ¿qué es lo que anda mal en tu vida o en mi vida que ya no hay persecución? ¿Por qué ya no persiguen a los cristianos o a nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Tendríamos que revisarnos. ¿Por qué aquella gente murió y sufrió y siguen sufriendo por causa del Evangelio? La pregunta es, ¿qué es lo que anda mal? Un precio aparentemente muy alto por seguir al Señor. Realmente el precio es bien bajo. Porque imagine usted muere en esta vida, yo puedo morir en esta vida, pero ya tengo vida eterna. Aquí puedo perder bienes y cosas, pero ya tengo la gloria eterna, un cielo nuevo, tierra nueva, un mar de cristal, calles de oro. Oiga, cualquier precio, la muerte misma por el Evangelio es nada comparado con la bendición que el Señor tiene para ti, para mí y para todos aquellos que aman su venida. La pregunta es, ¿cuánto invierto en esta salvación y cuánto gano por esta salvación? A esto los inversionistas le llaman retorno sobre la inversión o return on investment. O sea, usted invierte para el reino de los cielos y allá le espera la gloria eterna. ¿Qué es lo que me ha costado a mí seguir a Jesús? Yo lo que he renunciado es una vida de pecado, de maldad, de miseria. ¿Qué es lo que yo he dejado? He dejado vicios, he dejado malas costumbres. Y en realidad todo lo que he dejado, Dios me ofrece más y hermosa bendición. ¿Podemos alcanzar la vida eterna por la gracia de nuestro Señor? Claro que sí. Yo podría decir como Santiago y como su hermano, sí, podemos, sí,
podemos. Escuchen qué es lo que fue lo que pasó. Entonces, Jesús respondiendo y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre Celestial. Estos dos muchachos no entendían su misión. Después Jesucristo los llamó aparte y les empezó a decir, miren, los gobernantes de esta tierra se portan así, de esta manera, quieren estar allá arriba. Pero saben, el reino de los cielos no es así. El que quiere estar arriba, el que quiere ser el mayor, sirva, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La pregunta es, ¿podemos? Claro que podemos. Hay una gran bendición en ser un servidor de nuestro Padre Celestial. Tengamos la conclusión de la lección de esta semana y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos recibido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Esta semana recibimos una gran bendición. Esta lección, ídolos del alma y otras lecciones de Jesús, ha descubierto de nuestro corazón cuál es nuestra condición y cómo prepararnos para alcanzar la bendición de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Esta semana nos dimos cuenta que el ser humano, cualquiera sea, tiene por naturaleza una ley natural, pero que toma muchas formas y que con el tiempo estos valores morales que el hombre tiene ya en su corazón intrínsecamente, estos principios morales, se han venido degradando, se han venido perdiendo, se han venido de alguna manera alejando del ser humano. Aún en la naturaleza, el segundo libro que nosotros podemos entender lo que Dios nos está hablando, nos dice que la gente debería de haber aprendido del mundo natural acerca de Dios y cómo Dios tiene sus reglas, sus leyes que gobiernan toda la creación, pero que el hombre se ha alejado poco a poco de ella. De tal manera que en este mundo caído vemos que hay mentes caídas, mentes corruptas, que aunque quieren hacer lo bueno, hacen lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. De tal manera que nos encontramos con personas que tienen puntos de vista lejos de Dios, por lo tanto están equivocados. Y como Aristóteles dijo alguna vez, él alegaba que en favor de la esclavitud, él estaba a favor de la esclavitud, porque él pensaba que la naturaleza revelaba dos grupos, las personas, uno de los cuales es inferior al otro, y por eso él estaba a favor de la esclavitud. Válgame usted a saber cómo un hombre pensante, intelectual, puede estar a favor de la esclavitud. Es porque su mente, aunque sea intelectual, está caída y está degradada por el pecado. De tal manera que vemos muchos ejemplos, muchos principios mundanos, sus valores, sus ideas, muestran cuán lejos están de Dios. Dice aquí, están en conflicto con los principios del reino de Dios. Por eso mismo, sin importar dónde nacimos y nos criamos, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aprender de ella la moral. O sea, este libro es la única norma perfecta por la cual tú y yo debemos guiarnos y vivirlos. De tal manera que sus valores y sus principios deben gobernar nuestras vidas. Podemos comprender que esta semana aprendimos cómo llega uno a este punto, a entender, a perdonar. Qué importante lo que es perdonar. ¿Tienes tú a alguien que perdonar? Debes de perdonarlo. Más adelante lo vamos a ver por qué. Hay un choque de valores entre nuestra sociedad y los valores bíblicos. Por lo tanto, tenemos que reevaluarnos, porque donde tú vives hay una cultura y esa cultura te influye. Esa cultura te permeabiliza para hacer lo que no quieres hacer y no vivir de acuerdo a la altura de los principios de Dios. Así es que la idea de la grandeza podemos entenderla de manera muy clara durante esta semana
y comprendimos qué es lo que es la verdadera humildad. De tal manera que aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, la grandeza de la humildad. Los discípulos siempre estuvieron peleando quién debería ser el mayor. Ellos estaban siempre en conflicto sobre quién debería ocupar el mejor lugar en el reino terrenal que ellos se imaginaban. Sin embargo, Cristo les mostró lo que es el verdadero valor, lo que es la verdadera grandeza, lo que es la humildad. Él les enseñó trayendo un niño, le dijo, lo puso al centro, le dijo, miren, ven un niño. Quien quiera ser alguien importante sea como un niño, sea humilde, sencillo, sin poseer cosas, carros, casa, todo eso. Eso no tiene el valor para ser grande. La verdadera grandeza es la humildad. De tal manera que aquí podemos entender que la definición de grandeza se ha pervertido en nuestra sociedad. La de verdadera grandeza está en ser humilde y servir, porque es dando como recibimos. De tal manera que podemos ver este gran valor que nos enseñó Jesucristo en la imagen o la figura de un niño. En el tema número 2 comprendimos lo que es la grandeza del perdón. ¿Cuántas veces se debe de perdonar? Hasta 70 veces 7. Y esto significa que se debe perdonar completamente. Y Jesucristo contó una parábola que habían 2 deudores. El uno debía una cantidad exorbitante. El otro debía una cantidad mucho más menor. Cuando el Señor mandó a pedir cuentas, aquel hombre no pudo pagar la gran cantidad que debía. Tenía que ser vendido él, su familia, para poder pagar. El Señor le perdonó la deuda, pero al salir después de perdonado, vino y se fue en contra de otro. Y quiso estrujarlo. Págame lo que me debes. Él demostró que no había recibido el perdón realmente en su corazón. Y haciendo esto, Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, si vosotros no perdonáis a aquellos que os deben vuestras ofensas, entonces tampoco vuestro Padre os perdonará. Y dijimos que para poder arreglar cuentas, si alguien tiene algo contra ti, ve tú, habla con él, resuelve el problema. Si lo ganas y te oye, habrás ganado un alma. Si no te oye, ve con otro. Y si no, con los ancianos. Y si no, tráelo a la iglesia. Y si aún al pastor, a la iglesia, no le escucha, tenedlo por gentil y publicano. Pero tu deber, mi deber es entregar perdón. Así es que, perdónenme todos aquellos, si de alguna manera al hablar, al enseñar, algo digo que tal vez no está de acuerdo a lo que ustedes piensan, porque es necesario perdonar para poder ser perdonado. Esto fue la grandeza del perdón. Y así, esta semana aprendimos cosas hermosas, como por ejemplo, los ídolos del alma, el tema número 3. Vimos la experiencia del joven rico. Se acercó a Jesús, se inclinó, se postró y le dijo, maestro bueno. Quiso elogiarlo a él. Él pensó que elogiando al maestro él iba a recibir otro tanto. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser perfecto? Guarda los mandamientos. Y él dijo, ¿cuáles, Señor? Todos los he guardado desde mi juventud. No matarás, no robarás. Los 10 mandamientos, Señor, incluyendo el sábado. Yo voy a la sinagoga los sábados. Jesús le dijo, tú no has entendido, muchacho. Ve, deja todo lo que tienes, véndelo y harás tesoro en el cielo, dándoselo a los pobres. Y después, sígueme. Dice la Biblia que él se volvió, el testimonio bíblico dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aunque guardaba el sábado, sí. Se creía que aquel que prosperaba en aquel entonces tenía la bendición de Dios. Pero este muchacho no entendía que en su corazón habían ídolos de riqueza. El tener, el poseer, el deseo de grandeza. Hoy en día se alaba la profesión, se alaba el carro, se alaba la casa, se alaba el dinero que tienes, prestigio, poder, influencia. Son los ídolos. ¿Sabe qué? Hay algunos que se adoran a sí mismos en su corazón. Un ídolo. Los ídolos del alma. Y este joven rico estaba lleno de ídolos. Realmente no entendía el valor de lo que era la verdadera grandeza y por lo tanto mostró sus ídolos. Él guardaba 10 mandamientos, pero le faltaba uno.
el amor al prójimo. 10 menos 1, 0. ¿Qué significa eso? El primer mandamiento es: amarás a tu Dios. El segundo mandamiento es igual al primero: a tu prójimo como a ti mismo. Allí estaba fallando el joven rico. Demostró los ídolos que habían en su alma. En el tema número 4, comprendimos que hoy, en realidad, para nosotros, ¿qué es lo que queda hoy para nosotros? ¿Cuál es la bendición que Dios ofrece a nosotros por seguirlo? Cuando se dio vuelta el joven rico, vino Pedro y le preguntó: Señor, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Te hemos seguido, lo hemos dejado todo. Ese joven rico se fue y no dejó todo. Nosotros sí, Señor. ¿Qué es lo que hay para nosotros? ¿Qué nos ofrece? Y Cristo le dijo: ¿sabes qué? En la regeneración venidera, todo aquel que haya dejado padre, madre, hijos, tierras por causa de mí, va a recibir 100 veces más. Y todavía recibirá la vida eterna. ¿Qué sacrificio hemos hecho realmente por seguir a Jesús? No creo que sea mucho. Hemos dejado vicios, malas costumbres, hemos dejado, todo lo malo. Más bien hemos ganado. Y eso lo hemos dejado por basura, dijo el apóstol Pablo, por acercarnos a aquel que nos ha llamado a las tinieblas, a su luz admirable. De tal manera que no hemos dejado gran cosa. Y aún si morimos, como en el caso del tema número 5, podemos, dijo Juan y Santiago, podemos beber del vaso, la copa que tú bebas. Podemos y podemos. La mamá vino ante Jesús y le dijo: Maestro, quiero que estos dos muchachos, hijos míos, se sienten una a la izquierda y a la derecha cuando tú estés en tu reino. Jesús le dijo: tú no sabes lo que piden, mujer. Ustedes no saben lo que piden. Eso no está en mí darlo, sino a mi Padre. Pero ellos dijeron, le contestaron a Jesús: podemos beber la copa. Podemos, y dijo Jesús: sí. Del bautismo que yo he recibido, ustedes van a recibir. De la copa que yo he bebido, ustedes van a beber. Pero el sentaros allá en el reino, no es en mí darlo. De tal manera que Juan y Santiago comprendieron que en realidad no era lo que Jesús pudiera darle en esta tierra, porque ellos esperaban un gobierno terrenal. La mamá también. Ellos habían comprendido, habían estado convencidos y estaban decididos a seguir al Maestro, no importando las consecuencias. Pero no entendían el verdadero propósito del Mesías. Aunque creían en Jesús como Mesías, lo miraban todavía como un Mesías terrenal. Ellos no lo comprendían. De tal manera que ellos dijeron: podemos beber la copa. Y la bebieron. El hermano de Juan fue muerto a espada. El apóstol San Juan fue puesto allá en la isla de Patmos, donde escribió Apocalipsis, y allí él recibió la revelación. Pero ¿saben qué? Ellos podían porque querían. Ellos podían porque estaban convencidos, comprometidos y decididos a seguir al Maestro, no importando las consecuencias. La pregunta es: ¿cuánto te cuesta a ti seguir a Jesucristo? ¿Cuánto me cuesta a mí seguir a Jesucristo? ¿Cuál es el pago que yo tengo que hacer para alcanzar esa bendición? Realmente he renunciado a todo lo que este mundo me ofrece. Y prefiero a mi Cristo, a casas, a tierras, a todo esto terrenal. Prefiero a mi Cristo. Podemos, claro que podemos, si queremos, en el nombre precioso de Jesús, por el poder y la fuerza de su Santo Espíritu, podemos serle fiel, no importando. ¿Por qué no nos siguen hoy? Porque muchas veces hemos dejado de vivir la vida a la altura de los principios de nuestro Dios. Por lo tanto, los ídolos del alma y otras lecciones de Jesús nos mostraron dónde está nuestro mal. Ahora nos toca reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos y volvernos a nuestro Dios para que nos dé la bendición de la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es Jesús en Jerusalén. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana a mis hermanos con corazón para estudiar toda la lección. De tal manera que, si te ha sido de bendición esta lección, ponle allá abajo like.
Déjanos tu comentario. ¿Dónde estás? ¿Qué país? ¿Qué ciudad? ¿Qué pastor? ¿Qué iglesia? Ponlo ahí. Saluda a nuestros hermanos de tu iglesia. ¿Y sabes qué? Si quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Pero si quieres ser de bendición con esta lección en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero antes de despedirnos, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos y inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, venimos ante tu presencia para darte gracias, Señor. Gracias por revelarnos estas hermosas lecciones. Ayúdanos, oh Dios, a sacar de nuestro corazón todos esos ídolos, a aprender la grandeza de la humildad, aprender a perdonar para ser perdonados por tu gracia, amor y misericordia. Y Señor, ayúdanos a decir como Santiago y como Juan, sí podemos, Señor, por tu Santo Espíritu. Sí queremos, Señor. Estamos convencidos y convertidos a este maravilloso mensaje y podemos, por la gracia de nuestro Señor, seguir tus pisadas, Padre. Bendícenos, acompáñanos, ayúdanos a serte fiel hasta el fin. Sana y bendice a mis hermanos, Señor, de cualquier mal que pueda presentarse ante ellos. Suple sus necesidades y dales tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.